todos ustedes bienvenidos a nuestro 12º y último capítulo de Debates Tú Decides 2023. Hoy se van a enfrentar posturas de dos candidatos al Consejo Constitucional por la región metropolitana. Dejamos un poco regiones y volvemos a la región metropolitana para conocer un poco a otros candidatos de este proceso constituyente y para la elección del próximo 7 de mayo, elección obligatoria. Estamos con Rodrigo Delgado, ex ministro de Interior, ex alcalde de Estación Central, militante de la UDI que compite además en el Pacto Chile Seguro. ¿Cómo está, Rodrigo? Muchas gracias por la invitación, Titi. Muy bien acá y también saludar, por supuesto, a Sadi. Su contrincante en estas elecciones, ya lo decía Rodrigo Delgado, Sadi Melo, profesor, ex alcalde de la Comuna del Bosque, militante del Partido Socialista también y representa el Pacto Unidad para Chile. ¿Cómo estás, Sadi? Muy bien, Cristi, gracias por la invitación. Rodrigo, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Muy bien, igualmente. Muchas gracias a los dos por estar en este estudio y estar en este debate cruzado, debo decirlo, mucho por el tema de la seguridad. Ahora, los dos fueron alcaldes, tienen en particular ese tema y en este tiempo los alcaldes han sido protagonistas del debate desde esa perspectiva, ¿no? El combate a la seguridad. Quiero partir por un tema que probablemente no se va a zanjar en la Constitución, pero sí es un tema contingente. Tiene que ver con las atribuciones para los inspectores municipales. Ustedes fueron alcaldes y recientemente falleció un inspector municipal, en sus funciones, ¿no? ¿Qué opinan sobre el rol que están cumpliendo? Uno, los inspectores, si acaso deben tener más atribuciones, un tema que se ha discutido bastante. Sadi Melo. Mira, yo creo que tienen que tener más atribuciones, pero yo creo que ahí también hay un tema que tiene que ver con las municipalidades. Las municipalidades en sí mismas tienen que tener más recursos para cumplir con esta función. Yo me recuerdo en el debate que hicimos por los consejos de seguridad ciudadana local, incluso hay una ley. Uno de los debates que hicimos para que esa ley tuviera fuerza era justamente que hubieran más atribuciones y hubieran más recursos. Ya, nosotros vemos, digamos, que la distribución un poco de los recursos en la región metropolitana son bastante desiguales. En las comunas, digamos, que tienen más recursos, tienen más inspectores, tienen más vehículos, tienen más recursos incluso para implementar la acción de los inspectores. Yo creo que esto también nos coloca en el debate que hizo la BIM, me acuerdo hace muchos años atrás, en torno al tema si habían policías municipales o no habían policías municipales. Yo creo que ahí estamos, yo diría que justo en la delgada línea roja de cuál es la función que tiene que tener el tema de seguridad ciudadana desde el punto de vista de la función de los municipios. Ahora, al hablar de recursos de las municipalidades también y hablar de toda la estructuración en términos de recursos, de distribución también de fuerzas policiales, ¿debería pasar quizás este tema por la Constitución? O sea, a ver, de todas maneras, el tema que tú estás planteando, Titi, sí tiene que ver con el debate constitucional, justamente el rol de los municipios. ¿Qué tanta potencia le queremos dar a un ente que administra realidades muy diversas, pero que se tiene que hacer cargo de la expectativa ciudadana? Y la expectativa ciudadana a la hora de la seguridad son diversas. La gente apunta a distintos segmentos. Se pueden dar señales en distintos también niveles del Estado. En lo local, municipal, hay señales que se pueden dar muy potentes. Lo que ha hecho el alcalde Carter, yo lo apruebo, ¿cierto? Lo que hacen distintos alcaldes y alcaldesas a lo largo de todo Chile con respecto al tema de seguridad, señales importantes. A lo mejor cortos de facultades legales, pero las señales son importantes. Después el Ejecutivo, el Legislativo, ni hablar, 14 años para sacar una ley de control de armas, me parece un exceso, ¿cierto? El gobierno cuando da señales en el primer piso, la ministra Toá ha tratado de empujar el carro, la otra alma del gobierno... Ya, pero volvamos al tema de ¿por qué le digo? Porque las señales son importantes. A nivel local, municipal, es muy importante dar señales. Y yo creo que los funcionarios municipales deben tener más atribuciones, pero también con ciertos estándares. Yo, por ejemplo, avanzaría una policía municipal de tránsito, de delitos menores, con ese rango, pero efectivamente con un estándar, con pruebas, con personal calificado y con equipamientos también que estén acorde a aquello. Partiendo con pilotos en aquellas comunas, por ejemplo, de mayor población flotante. ¿Le parece una buena idea? Porque además lo que se ha dicho es que esta guardia municipal o inspectores municipales muchas veces son la llamada primera línea que llega a atender ciertos hechos de violencia, de delincuencia o situaciones de tránsito también. O sea, fiscalización e inspección son las tareas fundamentales, ¿ya? Sin embargo, los duros situaciones que se tienen que enfrentar en el día a día, en esta cotidianidad que es tan compleja, conllevan efectivamente a que tienen que haber más atribuciones, más recursos, y yo diría que más seguridad para ellos mismos. Ahora, yo creo que este es un tema que hay que instalarlo en la Constitución. O sea, el derecho
a la seguridad tiene que estar puesto en la Constitución con mucha fuerza. Lo que pasa es que uno puede garantizar un derecho, ¿sí? Pero ¿con qué herramientas se garantiza ese derecho? Puede quedar como un principio establecido, pero ¿cómo se hace? O sea, claramente, diría yo, el tema, digamos, de este derecho que tiene que estar establecido en la Constitución no solamente da cuenta del tema de las policías, sino que da cuenta también de una serie de otros derechos que tienen que estar en esa Constitución. Acceso a entornos sin violencia, acceso a espacios públicos, a educación, a salud, etc. El asunto, Sadi, es que sin quitarle, digamos, el mérito a todas las atribuciones que tiene que tener la policía en todo este debate que está hoy día en lo público, que necesitamos una policía más especializada para los temas de narcotráfico, una policía más especializada. Es que por lo mismo se lo digo, para usted que fue alcalde, uno no se puede quedar solamente con el principio, tiene que ver cómo se ejecuta ese principio y cómo, porque definitivamente uno lo que está proveyendo en la Constitución son derechos, y derechos en el fondo sociales, significan obligaciones para el Estado. Así es, por eso mismo primero hay que tratar de intentar en el diálogo, en la conversación que tenemos que hacer todos los que vamos a converger en este espacio de los 50, tenemos que ser capaces de colocar los recursos que sean necesarios, pero gradualmente. Ya no transgredir el principio, digamos, de responsabilidad fiscal. Tenemos que ir gradualmente avanzando, digamos, a situaciones que nos conlleven a que vecinas y vecinos sientan que hay entornos de seguridad, que hay policía, que hay, digamos, en el fondo un Estado que protege, que hay una sociedad que al final ha buscado acuerdos de la protección, que eso es tremendamente relevante. Es un buen tema el que pone usted también en términos del Estado, cómo protege también, porque también está mucho en discusión en materia legislativa, yo creo que eso también va a repercutir en la discusión constitucional, el rol de las policías y la protección, o las atribuciones más bien que tienen las policías hoy. En ese contexto, Rodrigo Delgado, usted fue ministro del Interior, ¿cómo ve el debate que están llevando los expertos y qué podría materializarse en la Constitución frente a las atribuciones de Carabineros? A ver, lo primero, no hay derecho más importante, ¿cierto?, que el derecho a la seguridad, porque sin seguridad no hay democracia, no existen las instituciones y, por supuesto, el Estado de Derecho, ¿cierto?, tiene que primar. Por lo tanto, concuerdo que hay que tener un derecho asociado al orden público, ¿cierto?, como inherente a la democracia. Pero también es muy importante el rol, efectivamente, de las policías. Yo creo que fue un error de parte, ¿cierto?, de algunos expertos ligados a la izquierda de volver a tener a nivel de normas, ¿cierto?, el rol de la policía y de la Fuerza Armada. Yo creo que debe estar a nivel de capítulo, porque las señales son clave. Un capítulo especial de Fuerza Armada. Absolutamente. Y lo segundo, incluir ahí también a Gendarmería, al mismo nivel de las policías. Ya las cárceles no son solamente la escuela del delito que se decía antiguamente, sino que son el centro de comando y control muchas veces del delito. Por lo tanto, Gendarmería debe tener un rol a la par de las policías. Y en ese contexto, yo creo que, por ejemplo, y yo lo dije en una entrevista mucho antes del debate de Naín Retamal o de las RUF, una entrevista durante el verano en Mercurio, en donde creo que había que asegurar la legítima defensa, justamente también en la Constitución, y puntualmente terminar con la ambigüedad de cuál es el rol de las policías cuando ocupan su arma. Bueno, después se vino todo el debate y me parece muy bien. Pero que quede en rango constitucional. Claro, lo que pasa es que, a ver, la Constitución tiene por objetivo central, o uno de los objetivos centrales es limitar el poder, ¿sí?, y también terminar con las ambigüedades. Y que no se siga legislando, ¿cierto? Muchas veces, ¿cierto? O, mira, hay tantas normas o hay tantas... No, te pongo el caso de la seguridad privada, por ejemplo, ¿cierto? Que ellos también son coadyuvantes de la seguridad, pero hoy día no tienen una ley, una legislación fuerte, entonces una pegatina de normas, de instructivos, de una serie de cosas bien ambiguas que hace de que finalmente la seguridad privada, cuando quiere colaborar, no tenga muchas veces la norma necesaria para el rayado cancho necesario. Entonces, limitar el poder, pero terminar con la ambigüedad, ¿para qué? Para que un juez, ¿cierto?, el día de mañana pueda, por ejemplo, en el caso de las expulsiones de migrantes, ser tajante y no interpretar a su gusto y cambiar los criterios como nos pasó a nosotros en el gobierno. Ya. Sadi Melo, ¿usted está de acuerdo, por ejemplo, con subir al rango constitucional el tema de las atribuciones del uso legítimo de la fuerza, la defensa privilegiada, que se llamó la discusión del Naín Retamal? Yo creo que en un Estado democrático, y así lo señalan muchas constituciones, las Fuerzas Armadas tienen un rango y tienen un lugar y un espacio en el gobierno, ahí en la articulación allí. ¿Ya? Yo creo que no es necesario darle rango, digamos, de artículo constitucional. Yo creo que no. Puesto que claramente hay que establecer cuál es el rol. Y de partida, el principio, digamos, de entrega del poder de la fuerza a los organismos como son las Fuerzas Armadas, Carabineros, tiene que estar claramente establecido en una sociedad democrática.
porque esa asignación la hacemos nosotros soberanamente. Ya, ¿y no es necesario un capítulo especial para...? Yo diría que no es necesario, porque ese capítulo va a estar puesto de alguna manera en la discusión y en el debate democrático que se dé. Ya, con esto yo no quiero quitarle el rol que tienen que jugar las policías y las Fuerzas Armadas, sobre todo en sociedades tan complejas como en las que vivimos. Y porque además eso lleva también a ciertas miradas, ya donde sí esto está articulado, pero hace 40 años atrás, 50 años atrás, para ser más exacto. Golpe de Estado, ya una institucionalidad que fue conformada, digamos, en una lógica distinta, ya, incluso de una visión de Estado ya que generaba toda una línea, digamos, de construcción de un Estado que buscaba la seguridad fundamentalmente, en los temas de la lucha antiterrorista, bueno, todas estas cosas. Entonces, hoy día yo creo que no, que en reglas de la democracia, en todas las constituciones... Ya. Ahora, en concreto lo que sí está demandando la ciudadanía con este gran problema que tenemos, que es la inseguridad, es un mayor respaldo a Carabineros. O sea, lo dicen todas las encuestas. Sin duda. ¿Cómo se materializa eso en la Constitución? Rodrigo Lo que Delgado. pasa es que a propósito de lo que dice Sai, yo ahí tengo un matiz, no estoy de acuerdo con no llevarlo a rango constitucional, porque la ambigüedad justamente ha generado que, por ejemplo, existe un código, ¿cierto?, militar, Sí. ¿cierto?, de justicia, y que los jueces no lo aplican, en el caso, ¿cierto?, de la Fuerza Armada, puntualmente en el caso de las policías. Y eso es porque finalmente los fallos judiciales terminan muchas veces colegislando o se empiezan a generar muchas veces acumulación, ¿cierto?, de sentencia que va generando una jurisprudencia que es ambigua y que no va en línea con el espíritu de lo que hoy día se requiere. Por eso yo creo que hay que ser claro, no puede haber espacio de ambigüedades con respecto a la defensa de las policías. ¿Cree usted que puede ser Yo espacio de ambigüedad? creo que con el avance que hubo hoy en el acuerdo de la ley Naín Retamal, yo creo que ya ahí estamos visualizando, digamos, un poco una construcción de clarificar el tema. ¿Ya? Lamentablemente yo creo que esto también hay que llevarlo a otro ámbito. El gobierno planteó la idea, digamos, de un acuerdo país en torno al tema de seguridad ciudadana. Y eso fue de alguna manera bloqueado ya por toda la situación que hubo, digamos, en el caso de los indultos. ¿Ya? Yo creo que hoy día necesitamos claramente ese acuerdo, fundamentalmente para sentar a todas las instituciones, en este caso a las policías, Fuerzas Armadas, ¿por qué no?, al gobierno, al Parlamento, a la ciudadanía, a poder llegar a un cierto trato de país en torno, digamos, a cómo enfrentamos el tema de seguridad ciudadana. Uno podría entender que eso sí está ocurriendo en lo práctico con los sí, 31 proyectos que están en el Parlamento. Pero ojo, yo creo que así como hoy día tenemos la oportunidad de escribir una constitución, yo creo que los acuerdos que hacen que se siente todo el mundo, un acuerdo país en un tema tan sensible, nos permite visualizar, primero miremos el futuro, miremos el presente y miremos el futuro, no sigamos mirando hacia atrás. ¿Ya? Porque esta guerrilla que hay interminable, infinita, digamos, un poco al interior del Parlamento, al interior de la opinión pública, yo creo que no conlleva definitivamente a centrarnos, a enfocarnos en los temas que requiere la comunidad y la ciudadanía hoy. Pero te puedo decir algo, lo que pasa es que, claro, Sai pone el ejemplo de Naín Retamal y yo pongo el contraejemplo de las RUF. O sea, en el fondo... La regulación de la utilización del uso de la fuerza. Sí, en el fondo se requiere, ¿cierto?, a nivel constitucional, tener certeza para que no haya interpretaciones o que no se utilice un proyecto de ley, y esto del gobierno que sea, porque aquí esto no es un programa de gobierno, la Constitución proyecta, es hija de su tiempo, proyecta obviamente el futuro, reconoce el pasado, pero por sobre todo tiene que dar certeza a quien esté gobernando. Y en este caso, creo que, si bien es cierto, sale una muy buena ley como Naín Retamal, después aparentemente, cierto, se hace un gesto al otra alma del gobierno para con poder la regulación del uso de la fuerza. RUF, que a lo mejor va en contrapelo. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Si el día de mañana tenemos una constitución que defienda claramente, ¿cierto?, la legítima defensa en general, ¿cierto?, y en particular de las policías, con estándares nacionales, internacionales, de respeto. Mira, ahí hay que ser muy cuidadoso con eso, pero algo que no tenga espacio a la interpretación, el día de mañana nos vamos a estar peleando el Parlamento de por qué sacaste esto, por qué metiste todo otro, la suspicacia de que estáis haciendo un gesto a algún sector político determinado. De vuelta a la página, aunque no tanto, porque les voy a decir que lamentablemente, y lo hemos planteado en cada vez que hemos hablado en tema de este tema en los debates, se ha vinculado mucho el tema de la inseguridad a la inmigración.
y a la inmigración de manera irregular. Ustedes como alcalde probablemente lo comenzaron a vivir en su tiempo, ¿no? Pero hoy la situación, incluso hasta el canciller ha dicho, está agotada. Chile no tiene mayor capacidad para recibir migrantes. Perú además ya ha decretado medidas de excepción para poder resguardar su frontera. ¿Cómo podría esto atajarse también dentro de la Constitución? Establecer algún tipo de policía especial, cerrar fronteras, subir a rango constitucional probablemente el que sea de un delito, no sé, o algún tipo de figura. Ahí yo me declaro ignorante en qué figura probablemente utilizar el ingresar de manera irregular a Chile. Dímelo. Bueno, de partida hay una ley que fue hecha, aprobada en el gobierno de Sebastián Piñera, y hay una ley que generó, digamos, una serie de artículos un poco para regular la entrada, salida y todo eso. La pregunta es por qué no se aplicó, ¿A qué ley no se refiere? ejecutó. A la ley de migraciones. La ley de migración, después de 8 años, Sí. la promulgamos Así pues. a fines del año 20. Claro. del Pero esa 20. ley fue una es la que propuesta- establece, por ejemplo, el y fue una- tema de las expulsiones. Sí, claro. Claro. Pero que en Claro. la práctica ha demostrado Bueno, pero- ser poco eficiente. Discúlpeme que se lo diga. Bueno, pero por lo nosotros mismo, no- por lo mismo hoy día hay presentada una propuesta, digamos, de avanzar un poco en poder ordenar aquello que tú dices, digamos, en dar un poquito... Lo que pasa es que la legislación vigente se quedó chica Sí, frente al problema que tenemos. Es que ese es el tema que tenemos Es el tema que tenemos. ese es el tema que tenemos con la Constitución en el fondo. O sea, esta Constitución que hoy día existe es una Constitución que es un rayado de cancha para hace 40 años acá. Y hoy día la sociedad es una sociedad mucho más compleja en una serie de temas, fuera de los temas sociales, digamos, que tenemos que enfrentar, de acceso Es a la más, salud. yo creo que la vivienda, Constitución vigente ¿ya? ni siquiera hace mención No, lo que pasa, mira, al No, tema de la migración, no. aparte del ius sanguinis y No, ius solis. hay una No, ley, no, no, hay una no, ley no. de extranjería hecha el año 75, 76. no hace alusión. La ¿Ya? Constitución vigente no toca el tema de migración, ni menos como lo necesita hoy día el país. Bueno, Dale. Rodrigo, tú estuviste encargado del tema en la sociedad chilena. Sí, cuando éramos Claro, alcalde. Claro, el tema, ¿cómo se Yo soluciona me recuerdo que tú constitucionalmente? hiciste una serie de iniciativas, Exactamente. ya que un poco diste un poquito la Bueno, pauta. en ese al conjunto de los tiempo, bueno, esto ha sido bien dinámico. Si Claro. uno analiza los últimos 10 años de la migración y sobre todo cuando éramos alcalde, vimos que hubo varios momentos, ¿cierto? Tal vez el momento más complejo, porque antes de la llegada de los ciudadanos haitianos, por los sobres amarillos que venían engañados, ojo, no ingresaban de manera clandestina a Chile, porque ingresaban por el aeropuerto, Así es. ingresaban como turistas y se quedaban en Chile, cambiaban en Chile su estatus migratorio. Esa era la realidad. Entonces ellos aprovecharon un vacío, porque cuando se creó la primera ley, obviamente nadie pensó en los ciudadanos haitianos que venían a Chile, o sea, no era un tema. Pero entonces podían entrar como turistas. Bueno, y ahí veíamos cómo llegaban engañados. Y me tocaba cuando era alcalde, llegaban muchas veces con la maleta del aeropuerto, con la cinta, y preguntaban por algún funcionario que existía, porque las mafias le habían dicho que tenía que preguntar por lo mismo que persona, porque él le va a dar cierto un trabajo, un alojamiento. O sea, era ese nivel de engaño. Cuando llegaban ahí se encontraban de que habían sido abusados y no podían volver porque tenían plata, habían pedido los créditos informales en Haití y muchas veces contra garantía de amenazas de su familia. O sea, una cosa bien dramática. Pero más allá de esto, una ley que se demoró 8 años, lamentablemente, en ver la luz. Cuando se aprueba la ley a final del año 2020, yo era ministro ya, yo llevaba un mes y fracción, lamentablemente un grupo parlamentario ligado más bien al Frente Amplio fueron al Tribunal Constitucional justamente para echar abajo la visa que se le había puesto a los ciudadanos haitianos, para evitar justamente esta entrada de manera, ¿cierto?, aprovechando este vacío. Y la visa que se le había puesto también a los venezolanos. O sea, hoy día, ¿cierto?, cuando dicen y rajas vestiduras de que efectivamente el problema es Cúcuta. Claro, que Piñera invitó a los venezolanos a Está Chile. bien, pero eso es porque ellos saben que hay 41 parlamentarios que fueron al TC en ese momento para echar abajo las visas, que si lo hubiesen logrado, no lo lograron, hubiesen entrado seguramente algo así como 800.000 migrantes más en ese momento. En concreto, ¿qué se hace? Lo que yo te quiero decir es lo siguiente. La ley efectivamente hoy día permite expulsar. Nosotros expulsamos, el segundo gobierno de Sebastián Piñera, 7.000 expulsiones entre administrativas y judiciales, pero este gobierno ha expulsado solamente algo así como 30. Pero Desde el dicen punto que de vista- hay que notificar físicamente, pero ¿sabes lo que dan pasa? direcciones falsas. No, es que ¿sabes ya lo que que pasa? ni siquiera se sabe quiénes son, Es además. que lo que Pero pasa hay es que que hoy día están viviendo lo que nosotros... Mira, solamente quiero contar una cosa. Nosotros expulsábamos. El primer criterio de las Cortes era ingreso clandestino, expulsión. Expulsábamos. Después las Cortes dijeron, no, es como un combo. Ingreso clandestino más un delito. Y ahí nosotros, si tú googleas, yo tuve un enfrentamiento ahí con el Poder Judicial en ese momento, le dimos a conocer que no estábamos de acuerdo, tuvimos que acatarlo. Empezamos a expulsar los fines de semana porque los fines de semana las Cortes no abrían. Eso fue lo que tuvimos que hacer. Y después la crítica era el overol blanco. Entonces, hoy día yo creo que todos los que empujaron esa indicación en la ley
de trabar la expulsión, hoy día se están dando cuenta que fue un tremendo error. Lo que pasa es que no lo reconocen y prefieren echar la culpa a Cúcuta. Ya, resolvamos el asunto hacia el futuro, que del pasado ya sabemos qué sucedió. Sí, así es. Yo creo que hay que ¿Cómo se mirar el futuro. resuelve? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Se puede resolver constitucionalmente? Sadimelo, ¿cómo lo haría? Yo diría que hay ¿Cerrar que... frontera? O sea, Zanja, esas son las policía. medidas, esas son parte, digamos, un poco de la actualización que hay que hacer de la ley que ya existe. Ya, o sea, fortalecer las medidas, por ejemplo, de regulación. Hoy día hay que regular definitivamente el tema. O sea, Rodrigo lo ha indicado, digamos, entró una cantidad tremenda en el año 21-22, alrededor de más de 100.000 migrantes. Entonces hoy día tenemos una institucionalidad muy débil que no es capaz de responder. Por lo tanto, bueno, le digo a mi gobierno, bueno, ¿por qué no se toman medidas rápidas para generar, digamos, una institucionalidad rápida para resolver el tema, digamos, de la regulación? Y allí, en el caso a caso, definir quiénes tienen problemas delictivos, quiénes son, en el fondo, ¿Qué problema no las sabe personas que han quiénes son? ingresado. Bueno, pero eso hay que hacerlo rápido. Yo ahí me pongo un poco al lado de lo que plantea Rodrigo. O sea que más que poner los límites para que las leyes se ejecuten, ya hay que ser capaces un poco de abrirse a que las leyes se vayan perfeccionando para ir dando respuestas pronto. La ciudadanía lo exige, esa es la verdad. Pero, por la ejemplo, ciudadanía lo exige. acelerar las expulsiones. ¿Sí? Pero eso significa regular, digamos, un poco toda la situación, porque no sabemos quiénes son las personas que están hoy día Porque acá. aquí han habido ideas para todo y uno puede Sí. opinar de todo, porque Sí. han habido ideas incluso de aquella que dicen, bueno, si no puede acreditar nacionalidad, perdón, más que nacionalidad, Sí. identidad, y que es decir, que entró de manera irregular, expulsado. Yo creo que la Sin expulsión... proceso judicial. No. Yo creo que, a ver, el tema de la migración, primero es un tema global, que se nos vino encima esta última década como región y como país. Porque también uno podría, cuando mira un poco las posturas que tienen los organismos internacionales de la región, nos dice que tenemos que armar una conversación con los países aledaños. Es que no quieren pero los conversar. países aledaños tienen la crema. Menos Bolivia. Claro, pues entonces... O sea, Bolivia no colabora en nada, ¿no? Tenemos que, y esto también tenemos que enmarcarlo en una temática de todos los acuerdos que hay en torno al tema a la temática de derechos humanos. O sea, migrar es un derecho. Y bueno, Chile, digamos, si quiere avanzar en una democracia que efectivamente se vaya construyendo en base a los derechos humanos y en base a las necesidades de las personas, tiene que necesariamente cumplir aquellos acuerdos. Tiene que hacerlo, definitivamente. Sin duda, pero hay que ser eficientes. Y ahí, bueno, vuelvo a insistir, le hago una apelación a mi gobierno, ¿no es cierto? Avance rápidamente en medidas que a lo mejor se pueden tomar con más rapidez para poder regular quiénes son esos 200.000, 300.000 indocumentados, no sé cuántos son, Rodrigo. Ya, esa Mira, migrar es un derecho, pero no es más importante que el derecho de los países a fijar las normas de a quién recibe. Así es, ¿ya? así es. Pero mira, el resguardo de la frontera como principio de seguridad nacional debe estar también resguardado ¿Una policía especial en aquello? la Constitución. Sí, pero hay que tener ojo. ¿Policía o Fuerza Armada? Yo celebro, ¿cierto? He sido bicrítico, pero celebro la infraestructura crítica que permitió, ¿cierto?, por lo menos tener una presencia militar. Cosa que nosotros tratamos de avanzar en su momento y se nos negó, pero Sí. lo celebro, ok. Verdad. Pero ¿sabes lo que pasa? También hay que ser realista en esto. Una familia que va cruzando por el Bofedal de Colchane, con niños, incluso a veces con mascotas, no va a ser blanco de un disparo de un misil del ejército. Eso no va a ocurrir. Como no ocurrió en la frontera de Perú con Ecuador, como no ocurrió en Colombia, Venezuela. Por lo tanto, acá hay que tomar resguardo y medidas que sean 360. Efectivamente, la presencia militar es disuasiva, pero no suficiente. Y hay que entender que efectivamente acá salieron 7 millones de venezolanos caminando, ¿cierto? Arrancando lamentablemente una dictadura que fue muy cruel con ellos. Pero hay que entender también cuál es el origen. Pero el hecho, y hay que tener cuidado con la regularización. Nosotros hicimos varios procesos de regularización. Pero si tú caes en un compromiso eterno de regularizar, se genera un efecto llamado también, es como invito. Por eso yo Pero eso creo, es lo que sucedió en el gobierno del presidente Piñera. bueno, se hicieron procesos, pero no se hicieron durante todo el tiempo, se hicieron acotados. Algunos, O sea, ingresaban por Colchane, se conducían a una carpa donde se iniciaba un proceso de regularización. no, de autodenuncia. De autodenuncia, pero era un proceso de ellos regularización. postulaban, pero también se firmaron más de 20.000 expulsiones que están vigentes. Entonces hay que tener cuidado con los efectos llamados. Yo creo que, por ejemplo, el criterio de Valencia, ¿cierto? Con respecto, es un buen, así como hay efectos llamados, es un efecto, ¿sabe qué? Si usted viene a Chile, se va a encontrar Sí. con otra situación. Y hay que entender de que los migrantes hoy día que vienen caminando, algunos con buenas intenciones, algunos con muy malas intenciones, también tienen acceso, ¿cierto?, a un clic claro. de saber qué está pasando en Chile. Entonces las señales que tenemos que dar como país Exactamente. deben ser claras. Y hay señales a nivel local, municipal, ejecutivo, legislativo, y
del debate constitucional. Demos vuelta a la página porque se nos está acabando el tiempo ya. Hay un tema bien importante respecto a la legitimidad de este proceso que se ha instalado durante los últimos días y tiene que ver con el llamado de algunos parlamentarios a votar nulo en este proceso. No sé qué les parece a ustedes. Además, si lo sumamos un poquito también, no sé, a la poca temperatura que todavía hay con este segundo proceso. Sadi Melo, ¿qué les parece? Hay poca temperatura, es verdad. Uno recorriendo ferias, calles, se da cuenta que la gente no está muy motivada, digamos, por ir a votar. Yo creo que eso tiene que ver con el desencanto que ha provocado un poco la inercia de las instituciones de no dar respuesta, y en particular la política. ¿Ya? O sea, yo creo que la fragmentación, todo este tema, digamos, hoy día de las barras bravas al interior de la política, esto de atrincherarse, ¿ya? Y no dialogar y no conversar y sacar adelante, digamos, las decisiones que son tan importantes para temas que son tan acuciantes para la gente. Yo creo que llamar a votar nulo es una irresponsabilidad tremenda. Es una irresponsabilidad tremenda porque hoy día tenemos una tercera oportunidad de generar un proceso constitucional. Y eso es tremendamente importante porque ojalá que no estemos lamentándonos concurrimos juntos un poco a hacer un llamado a que el tema del estallido social se resolviera institucionalmente y no como algunos querían que se resolviera en la calle. ¿Ya? Y hicimos una apelación democrática. Verdad, estuvimos juntos en esa directiva. Claro, y fue tremendo. ¿A quién se refiere particularmente que quería que se resolviera en la calle? Habían sectores que querían profundizar la crisis. Incluso iban buscando, digamos, la figura del presidente para poder, digamos, poner allí toda la fuerza. Estamos hablando de la consulta ciudadana que se hizo por los municipios. Eso es de una irresponsabilidad tremenda. Yo creo que llamar a votar nulo es el mismo nivel de irresponsabilidad. Tenemos que tener una responsabilidad por el país que queremos construir para el futuro. Y en eso tenemos que encontrarnos para dialogar, conversar y hacer propuestas. Entiendo que es un parlamentario que hizo llamado, no sé si hay más que uno. Sí, no, Bianchi, aquí los tengo anotados. Los voy a anotar, aquí los tengo, espérenme. Son dos, Musante y Karim Bianchi. Ya, bueno, yo creo que es impresentable ese llamado. Yo creo que ellos están en el marco de de resultados de procesos electorales. O sea, ellos están sentados ahí con la tribuna que tienen, con los sueldos y las asignaciones que tienen, con los privilegios que tienen. Serán parte de los 51. Serán parte de los 51 esos que están ahí. Pero bueno, a lo mejor no le está gustando este predebate y viene alguna amenaza con respecto a... ¿Al 5% dice usted? Al 5%, a los cambios de bancada. Mira, ¿sabe qué? Yo creo que no va ni para comentarlo. Yo creo que comentarlo es fomentar entiendo, me imagino un muy mal día que habrán tenido para hacer ese llamado. Pero Rodrigo, más allá de eso, hay personas, incluso exconvencionales como Hugo Gutiérrez, que cuestionan este proceso. Bueno. Me gustaría hablar de la legitimidad y también cómo encantar a la ciudadanía para que vaya el 7 de mayo a votar. Bueno, porque hay sectores, y tal como lo dice Sadi, que no están de acuerdo y que nunca estuvieron de acuerdo, por ejemplo, con las 12 bases constitucionales. Y encuentran que eso ya es terrible, porque quisieran la hoja en blanco, de la cual yo, por supuesto, no adhiero, porque quisieran refundarlo todo, de lo cual yo personalmente no adhiero, y obviamente creen que si no se refunda todo como ellos quisieran, el proceso no es válido, ¿cierto? Entonces, la verdad es que son bastante antidemocráticas estas declaraciones. ¿Usted votó a prueba en el proceso anterior? Yo voté a prueba. ¿Y convencido del texto? ¿Perdón? ¿Convencido del texto? No estaba totalmente convencido. Yo creo que el proceso... Voté a prueba fundamentalmente porque... yo creo que el proceso era bastante interesante desde el punto de vista democrático, de cómo se inicia ese proceso. Sin embargo, no me gustó un poco la situación interna cuando se empezó a producir el debate y la discusión. Eso de atrincherarse, eso de llevar debates que son parte de las universidades o debates globales y todo aquello, yo creo que no le dice mucho a lo que la gente quiere en la calle. La gente quiere protección. No da respuestas concretas. ¿Y rescataría algo? ¿Y rescataría algo ese texto? Yo rescataría fundamentalmente un poco la discusión del tema ambiental, el tema de paridad, el tema del Estado social y democrático de derecho. Por supuesto que teniendo, digamos, la garantía de que eso hay que hacerlo gradualmente, con responsabilidad fiscal, ¿ya? Bueno, que está establecido también en las 12 bases. Sí, ¿Usted votó rechazo? Yo voté rechazo. ¿Y no rescataría nada? Sí, una propuesta que hicieron incluso los convencionales, particularmente de la UDI en ese momento. No sé si todos Chile Vamos, pero habían varios que estaban en esa línea, que son las iniciativas populares de ley. Muy bien. A mí me parece que es una buena, es una buena práctica. Sí. Yo creo que en momentos en los cuales la participación, muchas veces algunos lo ven como que está en crisis. Yo creo que la participación no está en crisis, lo que pasa es que ha mutado la forma de participar
y me parece que un porcentaje que hay que definir en su momento de electores ¿cierto? Que se pongan de acuerdo para hacer una moción parlamentaria. Esto no significa que va a llegar a ser ley, pero Bueno, está dentro de la propuesta. Bueno, está la iniciativa Sí. De norma, Sí. ¿cierto?, en el proceso constitucional, pero también Tremendamente de ley relevante. que pueda quedar, ¿cierto?, que un grupo, para que se entienda bien, un grupo, ¿cierto?, de personas que hay que definir si el 2, 3, 4, 5% del padrón se juntan con una causa específica y pueden proponer una moción parlamentaria. Me parece bien, O sea, porque eso le mete presión también al sistema para Al que sistema puedan político. discutir temas que Claro. muchas veces son tan relacionados con la necesidad de la gente y que no a veces, mira, Que la élite no mira, los ve. mira, Perfecciona la democracia, Mira, te quiero decir lo ¿no? siguiente, no puede ser que nos demoremos 14 años para sacar adelante Así una es. ley de lo más importante que hoy día tenemos, la ley de control de armas, tal vez, digo más importante en negativo, Sí. y se demora en 2 días en sacar un feriado express, ¿cierto?, para darle el gusto a no Hay sé una quién. lista gigante de leyes que se han demorado años. Y le diría La ley y le diría a estos Cati, el parlamentarios que están arma, llamando a votar a nulo o no sé qué cosa, le diría que se fijen en la encuesta la aprobación del Congreso. Antes de emitir ese tipo Así de es. declaraciones. Ya, última y cosa. una de las cosas que genera desafección es que los temas que muchas veces se tocan no son los que le importa a la gente. Ya, Rodrigo Delgado, última cosa. Si tuvieran que elegir un concepto que sí o sí tiene que quedar plasmado en la nueva Constitución, tienen que elegir uno, no pueden elegir dos. Un concepto. Un concepto, Sadimelo primero. Pero es con alternativa. Sí, esta es como la prueba de aptitud académica antigua, porque no sé cómo es la país. Descentralización, paridad, escaños reservados, plurinacionalidad. Descentralización. Rodrigo En todo caso, Delgado, somos los localistas. mismos. Descentralización, paridad, escaños reservados, plurinacionalidad. ¿Con cuál se queda? Descentralización. Perfecto. Sadimelo, Rodrigo Delgado, ambos candidatos. Ahí nos sale el alma local. Me sale el localista. alma de alcalde. Sí. Ambos candidatos a ser consejeros constitucionales, candidatos en esta elección Sí, del así 7 de es. mayo. ¿Cuál es su...? E30. De 22. Ahí están entonces sus ubicaciones en el Así voto, es. en la papeleta. Muchas gracias a ambos por haber Un gusto, estado Cristina. con nosotros en nuestro último capítulo Saludos, de ¿verdad, debates. Daniel? Tú Chao, saludos. decides 2023. Gracias a ustedes también por haber estado con nosotros acompañándonos. Por supuesto, sigan en compañía de T13 en vivo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias.